Pues continuamos, si os parece, queridos oyentes. Gracias por estar ahí con nosotros, fieles aquí en esta mañana de jueves. Y como es habitual los jueves, pues contamos en los estudios con la colaboración, con la presencia, cómo no, de nuestra psicóloga particular, Sonia Blanco. Buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, estupendamente. Bueno, me alegro y que estés bien, que no te haya pillado la gripe, ¿no? No, ¿No? Ya estoy en ello, estoy superándola. No te dejes. No, estoy superándola. No claudiques, no te dejes. No, yo eso nunca, claudicar nunca. No. Bueno, pues vamos a hoy un tema, pues como siempre, no podía ser de otra manera, siempre lo digo, un tema muy interesante. Juegos violentos. Uh-huh. Vamos a hablar de juegos violentos, si es porque nosotros somos violentos por naturaleza y necesitamos como echar fuera esa energía, o a ver, bueno, entonces, en principio, y por empezar, por situarnos, ubicarnos, lo primero, ¿podríamos afirmar que el ser humano es violento por naturaleza? De hecho, yo casi diría que sí. Es que, fíjate, lo que pasa es que tenemos que acotar un poquito el término de violencia. Bueno, exactamente, a ver, violencia. Mira, a ver, lo cierto es que si en realidad nos remitimos a la propia historia de la humanidad, tenemos infinidad de ejemplos en los cuales parece que la respuesta, lógicamente, es afirmativa, ¿no? Claro que es, ¿cómo no va a ser un ser que a lo largo de toda su historia de existencia ha estado constantemente batallando, imponiendo por la fuerza y demás, pues cómo no va a ser violento, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que el problema no es si somos o no somos violentos por naturaleza, sino la manera en la que, o el motivo por el que acabamos utilizando la violencia como un método habitual de relacionarnos, ¿no? En el día a día. No, cuando llega un momento que es un comportamiento habitual el tuyo, ¿no? Claro, de la exactamente. ¿Qué ocurre? Por naturaleza sí que es verdad que poseemos una predisposición, una capacidad a manifestar una emoción muy concreta, como es la ira, el enfado, la rabia incluso. Sí. Y eso se da normalmente por una serie de pautas. Es decir, no emana simplemente porque tiene que emanar, porque es que somos violentos, no. Emana normalmente conforme a unas circunstancias muy concretas, ¿no? Ahora bien, una cosa es que haya una respuesta de una relativa violencia ante una situación que percibimos como un ataque o como una represión ante algo que realmente nos apetece. Y entonces es perfectamente comprensible que hayamos reaccionado con una respuesta violenta. Me estoy refiriendo no solamente pegar a alguien o un acto violento físico, sino a lo mejor una contestación, una mala contestación. Sí, bueno, la violencia verbal también. O simplemente omisión. A veces el retraerse, el no decir nada, es un acto de violencia. Bueno, el silencio. Para eso está el refrán de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Exactamente. Lo malo es que ese tipo de violencia, en definitiva, muchas veces al que más daño hace es al que lo ejerce, no necesariamente al otro, ¿no? El otro también, lógicamente, se ve afectado. Sí, sí. Pero normalmente sí, porque al final es un sentimiento que se tiene y no se está manifestando de una manera adecuada. Entonces sí que es verdad que acaba haciendo daño. Como digo, una cosa es eso y otra cosa es entender la violencia como una respuesta ante una necesidad de dominar al otro. Eso es otra cosa totalmente distinta. Uh-huh. Es decir, como un juego. De ahí un poco el título del programa, como un juego en el cual ejerciendo violencia yo me pongo por encima de ti. Sí. Entonces, desde ese punto de vista no nacemos violentos, no nacemos con esa predisposición. Y eso es una cosa que sí que deberíamos de acotar. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es tender a humanizar la violencia, es decir, respondemos violentamente ante determinadas situaciones porque sentimos una emoción que es muy humana, como es el enfado. Uh-huh. Y otra cosa muy distinta es llegar a naturalizarlo como algo normal, lógico, incluso deseable, siempre y cuando estés en el lado de los buenos, ¿no? Que es un poco lo que a veces nos enseña nuestra cultura, ¿no? Sí, a tener que estar en ese lado, ¿no? Claro. El problema es que en el momento que te colocas del lado de los buenos parece que hagas lo que hagas está justificado. Yo soy de los buenos, yo tengo todo el derecho del mundo a hacer esto. Es un poco el típico argumento de película de Hollywood, ¿no? Ya te da, ¿no? Toda la catadura para decir, puedo actuar como quiera. Y como soy de los buenos, pues entonces puedo hacer todo el daño que tenga que hacer, al contrario. Sí, porque el contrario se lo merece, ¿no? Porque claro, es que el enemigo es el malo. El enemigo es el malo y hay que batirlo, de alguna manera. Y eso es un elemento puramente cultural. Sí.
Pero como digo, a ver, por ejemplo, fijémonos ya en la más tierna infancia, ¿no? Y en los primeros años de vida. Quizás en los primeros años de vida es cuando mayor cantidad de violencia se tiende a manifestar hacia el exterior. Lógicamente, porque no se tienen pautas. No se sabe todavía gestionar esa emoción, no se sabe gestionar la respuesta a esa emoción, como es el enfado, ¿no? Entonces, se responde con muchísima violencia. Lo que ocurre, lógicamente, es que, a ver, la violencia, por muy fuerte que sea, de un niño de 2 años, no te va a causar el mismo daño que la violencia que esa misma persona 20 años después y con la misma intensidad y el mismo grado, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que se genera eso, pero normalmente eso se genera, como digo, en respuesta a algo. Las rabietas de los niños no es otra cosa que una respuesta violenta, pero una respuesta violenta ¿ante qué? ¿Se da de manera espontánea porque sí? No, se da normalmente ante una situación pues que el niño o la niña se ha sentido reprimido. Claro. Hay algo que no le apetece hacer y hay alguien desde fuera, de manera externa, que le obliga. Entonces, lógicamente, se enfada y como respuesta al enfado responde así. Y hablando del enfado, ¿cómo se genera, no, enfado, llega un momento hasta ira, podemos decirle? ¿Cómo se genera esa ira? Esa ira, como te digo, es algo que es una respuesta natural ante una situación en la que te sientes atacado o sientes que no se te está no se te está respetando los derechos, es decir, que se están vulnerando tus derechos. Entonces es una respuesta de defensa, por decirlo así, ¿no? Lógicamente, si no tuviésemos, es una respuesta natural e incluso deseable. Si no tuviésemos ese tipo de respuesta, entonces sí que estaríamos entendiendo que hay siempre unos ganadores y unos vencedores, ¿no? Que tú naces para ser machacado constantemente porque nunca vas a responder ante un ataque. Ante un ataque. Lo que ocurre es que ese tipo de pautas de no responder ante un ataque o no responder en el momento adecuado sí que es algo que se nos va educando desde pequeñitos. Y eso lo observamos de manera especial en el género femenino. De manera tradicional. De manera tradicional. Yo creo que tradicional. De manera bastante tradicional, a las niñas no se les deja manifestar el enfado, al menos no en el mismo grado que a los niños. Es que de hecho ya hay una creencia, hay un prejuicio que no es real, pero lo manejamos como si lo fuera, y es es que las niñas tienen otro carácter más tranquilo. Sí. Las niñas son más suaves. Son más dulces. Más dulces. Los niños son más agresivos, ¿no? Por naturaleza. Las niñas no. Las niñas son más tranquilas. Pues eso no es cierto. El problema es que eso lo estamos manejando constantemente, de tal manera que en el momento que una niña manifiesta una rabieta, manifiesta un enfado en el mismo grado en el que lo puede manifestar un niño, eso lo penalizamos mucho más. Es verdad. Lo penalizamos muchísimo más. Le estamos diciendo que eso no lo debe hacer. ¿Qué ocurre? ¿Conseguimos así que se vuelva más dulce? No. Conseguimos que se vuelva más sumisa. No, y podemos darle la vuelta a la tortilla y decir que los niños no lloran. Claro, exactamente. No. Que no lo estoy diciendo desde el punto de vista de que solamente salga perjudicada la mujer. Sale perjudicado el género humano. No, el género humano. En general. Hombre, posiblemente siempre ha salido, y no vamos a sacar aquí nuestra vena feminista, pero simplemente... Que a ver Laila. A ver Laila, la cuestión es dar con ella. No hace falta buscar mucho, pero sí que es cierto que hay esos roles y esas cosas establecidas que sí que han hecho, bueno, hay muchos más tópicos que han hecho más daño al sexo femenino que al masculino. Cuando se produce, fíjate, es que de hecho cuando se produce una represión en el momento en el que tiene que manifestarse, una represión severa, es cuando no se aprende a gestionar de manera adecuada. Claro. Hay una probabilidad altísima, ya no solamente es que te estén educando en la sumisión, sí, digamos, el 85% de tu tiempo, si se puede medir en porcentajes, va a ser sumiso. Pero hay un 15% en el que no vas a aguantar. Y la explosión, y estamos hablando probablemente en la vida adulta, la explosión de ira en ese momento va a ser monumental. Y eso también es mucho más probable en el género femenino. Y no es porque sea mujer, como digo, sino porque no se ha enseñado ni se ha mostrado la manera adecuada de gestionar esa emoción. Vamos a ir con una cosa ya para finalizar, muy brevemente, Sonia, pero yo quisiera, porque me parece muy interesante esta pregunta. ¿Es normal que una persona disfrute siendo violenta? Es habitual en nuestra cultura. No es humano, es habitual. Pero es habitual. Entonces casi podemos hablar que es normal. Claro, desde el punto de vista de que lo puede hacer la mayoría... Ahora,
relativamente. No sería, y, desde luego, no es ético. Lo que no es deseable. Deseable. El ser humano no disfruta con el sufrimiento del otro, porque poseemos una capacidad maravillosa que es la empatía. ¿Qué problema tenemos cuando, porque a veces pensamos que es una banalidad o que es una tontería, ¿no? Que no pasa nada porque los niños vean dibujos animados violentos, escenas violentas o jueguen a juegos violentos. Y no es una tontería, no lo es porque si bien es cierto que, no se va a convertir en un psicópata, la probabilidad es mínima. Probablemente hay otra serie de temas por detrás muchísimo más complejos que simplemente que le dejes jugar a eso, ¿no? O que le dejes ver eso. No se va a convertir en un asesino en serie. O sea, ese tipo de cosas son absurdas. Vale. Pero se va a ver mermada en gran medida su capacidad de empatía. Muchísimo. Muchísimo, ¿no? No solo eso, sino que, cuando se disfruta con la violencia es porque se le ha educado en una extrema competitividad. Claro. En el que, como empezábamos, ¿no? Un poco el programa. Cuando tú enseñas que la vida se trata de competir, de ganar o perder, tú tienes que ganar. Y si para ganar tienes que pisar al otro, lógicamente vas a disfrutar con el sufrimiento del otro porque te vas a sentir por encima en ese sentido. Es que el problema está después en ver actitudes que no son deseables, como bien decías tú antes, al utilizar la violencia, en normales. Exacto. Es decir, porque son comportamientos normales para llegar a conseguir lo que yo quiero. Porque es lo que estoy viendo que es así. Es lo que la sociedad establece, ¿no? Porque yo lo estoy viendo en dibujos y me parece que es así. Exactamente. Entonces, a modo de conclusión, si te parece, podríamos decir que responder violentamente sí es humano ante un ataque. A ver. Disfrutar de la violencia, cuando hablamos de juegos en los cuales se disfruta de la violencia, y no solamente los niños, esto no es humano. Eso es una pauta que hemos aprendido quizás por una cuestión de tipo educativo y cultural, como es el de imponerse por encima del otro, que ha sido, desde luego, aprendida y que hemos mamado desde muy pequeños, ¿no? Ahí está. Eso sí, lo dejamos ahí cara a la reflexión, sobre todo porque que las cosas sean así mayoritariamente no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de cambiarlas. Exactamente. De cambiarlas. Estamos siempre a punto. Estamos en ello, por lo menos. Estamos trabajando en ello. Sonia, trabajaremos la semana que viene más, ¿te parece? Me parece muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta luego.